y ya me presento, Mauricio. Bueno, ¿Mm? muchas gracias a todos por asistir a esta sesión. La verdad, sé que va a ser muy provechosa para los proyectos, para los diseños que ustedes están desarrollando. Ahorita quiero presentar a Mauricio Guerra. Mauricio Guerra es profesor del TEC de Monterrey en Querétaro. Igual le doy el espacio para que se presente. Como te comentaba Mauricio, pues este es el reto internacional de bicicletas eléctricas eh, patrocinado pues por Campus City. Um, la idea de hoy es hablar acerca de temas o todo lo relacionado al motor eléctrico. Ya conversamos antes. Si quieres, adelante, preséntate y adelante con la presentación, ¿vale? Ok, voy a compartir mi pantalla. Buenas tardes, chicos. No traigo una presentación preparada como tal, pero tengo este slide que utilizo en mis clases. Mi nombre es Mauricio Guerra Vargas. Soy ingeniero en electrónica por parte del TEC Regional de Morelia y tengo una especialidad en electrónica potencia también por la misma escuela. Posteriormente hice una especialidad en mecatrónica aquí en Querétaro, en el CIDESI, que es Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial, una unidad de CONACYT. Y después, terminando la especialidad, me pasé al TEC de Monterrey Campus Querétaro a hacer una maestría en automatización y control. Y después de varios años de trabajar en la industria, me metí a estudiar una licenciatura en psicología que estoy por terminar justo este año. Mis pasatiempos son leer, aprender y sobre todo hacer deporte al aire libre. Una de las cosas que me llamó la atención de esta plática es que soy biker desde el año 2005. De hecho, yo creé uno de los primeros grupos de mountain bike aquí en Querétaro y de hecho tuve una empresa de ecoturismo justo recién graduándome del TEC, donde llevaba principalmente a gente los llevaba a escalar y los llevaba a acampar y a hacer bici en montaña, ¿no? Estos son mis perros, es mi familia, y pues es mi introducción. Le comentaba a su profesor que no tengo como tal una presentación porque traigo de todo un poco. Entonces les quería preguntar a ustedes, chicos, ¿cuáles son sus preguntas fundamentales que tienen para poder saber cómo orientamos la plática? ¿Me podrían indicar? A ver, yo sí tengo una pregunta. En Adelante. esta parte de diseño del motor, Ajá. bueno, por la cosa de tiempo y de otros pendientes, queríamos ver si era mejor diseñar uno y si se diseña, sería posible llevarlo a manufacturar o si es mejor comprar uno. Bueno, que en este caso sería un gearless hub motor. Ajá. Y esos traerlos y adaptarlos a un diseño que hagamos nosotros. Ok. Construir un motor, si se fijan, los motores que se usan en estas aplicaciones usualmente son motores sin escobillas, ¿no? Son brushless DC motors. Construir un motor sin escobillas es algo complicado. Sí, lo pueden construir a la y se va, a fin de cuentas, si quieren ahorita les pongo un video de cómo se construye y cómo se controla más o menos un motor, pero tanto estas dos cosas, tanto la construcción como el control del motor son complicados. De hecho, por aquí tengo una tablita, no sé dónde quedó. Aquí está, miren. Las comparaciones entre un motor brushless y un motor con escobillas. El motor con escobillas de sede normal es el que ustedes compran para cualquier aplicación electrónica, cualquier juguetito, lo que sea, ¿no? Son muy baratos, muy fáciles de construir y no requieren un sistema de control. Básicamente la velocidad va a ser proporcional al voltaje que se le aplica, pero van a tener un montón de desventajas, ¿no? Principalmente, pues son, ¿cómo se llama? Presentan desgaste por las escobillas, presentan chispas, tienen una eficiencia moderada, tienen una relación potencia, tamaño, relativamente baja, y una inercia alta del rotor, etcétera, etcétera. Usualmente no se emplearían para una aplicación ni industrial, ni una aplicación como es un iBike, donde se busca tener la mayor relación
potencia-peso, o sea, que haya alta potencia y que haya muy bajo peso, porque pues, el peso lo tenemos que cargar. Los motores BLDC son unos motores excelentes, pero tienen esta particularidad que son difíciles de construir y son difíciles de controlar. Entonces, la respuesta a tu pregunta sería, ¿cuánto tiempo tienes? ¿No? Entonces, si tienes suficiente tiempo y tienes experiencia en electrónica y en mecánica, en electricidad, pues sí, aviéntate a construir uno, estaría padre construir un BLDC, pero no solo es construirlo, sino también controlarlo. Y también hay que hacer un controlador que está fundamentado en electrónica de potencia, y pues la teoría es algo complicada. Entonces, si tienen poco tiempo, yo lo que les recomendaría sería comprar uno. Y pueden comprar los sistemas que ya vienen específicos para la bici, o pueden encontrar sistemas que son un poquito más educacionales para motores relativamente pequeños. Y aquí lo que harían meramente sería probar un concepto, ¿no? O sea, hacen la prueba de concepto, o sea, a lo mejor estéticamente no sería un motor que está construido específicamente para acoplarse en el marco, y de esta manera ya te podrían comprar el controlador también. Otra ventaja de construir un motor sería poderlo acoplar tanto en alguna de las llantas, ¿no? Que son una de las configuraciones que existen. Por ejemplo, aquí les tengo también esta representación. Aquí vemos que usualmente los motores se colocan ya sea en la llanta trasera, en la llanta delantera o directamente en el cuadro, donde se acoplan al sistema de pedaleo. Pero eso ya presenta diferentes ventajas y desventajas. Entonces, si van a construir uno, lo más fácil sería hacerlo en una llanta, aunque esto usualmente solo se utiliza para bicicletas citadinas, ¿no? O sea, cualquier bici de montaña o bici de un uso más profesional, es demasiado molesto meterle más peso en la llanta de atrás, y es totalmente ineficiente meterlo en la llanta de adelante. Bueno, no es ineficiente, sino afecta mucho la dinámica de conducción. Entonces, todas las bicicletas que vean usualmente van a tener motor en esta parte, porque ahí se puede controlar la acción del motor conforme al pedaleo. ¿Contesté tu pregunta? Sí, muchas gracias. Sí. Ok. ¿Qué es lo que necesitan hacer, chicos? ¿O qué es lo que les gustaría obtener de esta plática? ¿Quieren saber cómo funcionan a grandes rasgos un motor brushless, por si quieren construir uno, o quieren que nos enfoquemos más en parámetros de selección, de cálculo de autonomía, etcétera, etcétera? Buenas tardes, tengo una Buenas pregunta. tardes. Dime, David. Profe Mauricio, me gustaría saber si, digamos, tengo una bici de 50 kilogramos, entonces, ¿cuáles son los criterios de selección del motor para que esa bici pueda andar a 25 kilómetros por hora, por ejemplo, o casos particulares así? Muchas gracias. ¿Tienes una bici de 50 kilogramos? Esa Es bici un está ejemplo, es un Ah, ejemplo, es un ejemplo. esa bici es pesadísima. Bueno, Las bicicletas andan por ahí de 10 kilos, medianonas, las buenas abajo de 10 kilos, o una bici de montaña se anda arribita de por ahí 10, 15 kilos. Entonces, tú lo que quieres es saber criterios de selección de los motores para esa velocidad. correcto, sí, señor, exactamente. Ok, mira. Aquí, la forma más fácil es ver los motores que existen. Aquí les voy a poner esta página. Y ahorita nos vamos a cómo podrían hacer los cálculos. ¿Dónde está el chat? Me roban el chat. Ah, no, está el chat. Les voy a pasar esta página. Esta página es un análisis de los motores que se utilizan para las bicicletas eléctricas. Es bien importante señalar, muchachos, que el sistema eléctrico que requiere la bicicleta tiene ciertas particularidades. Para empezar, son 3 elementos. Es el motor, la batería y el sistema de control. Usualmente cuando van a una, ¿cómo se llama? A un OEM de bicicletas, lo que buscan es el sistema completo, ¿sí? Porque hay diferentes tipos de motores con diferentes torques, diferentes tamaños, y dependiendo el tamaño del motor es la carga o el tamaño que requieren de la batería.
Y también para determinado motor requieren un sistema de control específico para ese tipo de motor, ¿no? Entonces, lo primero que tendríamos que ver es qué tipos de motores existen. El tipo de motor que se tiene que seleccionar, muchachos, no es nada más un cálculo así como el que me acaban de preguntar. O sea, no es algo tan simple. Se tiene que considerar el tipo de uso que se le va a hacer a la bicicleta. ¿Por qué? Porque la asistencia, esta es una bicicleta que tiene un control asistido por motor, o sea, no son motos, ¿no? Entonces, lo que funciona usualmente es que miden la cadencia y el par que se está generando en el pedal, y lo que hace el motor es que lee ese torque y lo que hace es aumentarlo a un determinado porcentaje. Para bicis que son citadinas, el porcentaje que se suministra va del 100% hasta el 400%, es usualmente lo que más suben. Para bicis citadinas que no tienen muchas ciudades, usualmente ese porcentaje es muy bajo. Por ejemplo, aquí les traigo un ejemplo que es de Bosch. El máximo porcentaje que da es el 250% de su pedaleo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en el 100% sería iguala el pedaleo que tienen que hacer para que la bici se sienta como una bici sin motor. O sea, lo que hace es compensar el peso de la bici meramente para que ustedes sientan que están pedaleando una bici normal, ¿sí? Que sería el modo ecológico. ¿Por qué es importante este modo? Porque hace que la batería dure lo más posible, ¿sí? Y en estos casos, el máximo torque que se va a inyectar en su pedaleo sería el 250% de su propio pedaleo, ¿sí? Entonces, dependiendo de cuánto pedaleen, el motor no les va a dar más del 250%, que sería para subidas. Sin embargo, para bicis ya de montaña, que serían las bicis rudas, este porcentaje puede llegar a incrementarse hasta un 400, en este caso un 340%, ¿sí? Y ya son motores mucho más grandes de 85 Newton metro, pero que tienen, obviamente van a ser más pesados, pero van a entregar un mayor torque, ¿sí? Entonces, lo más fácil sería identificar cuáles son los torques que generan usualmente estos motores. Para una selección rápida, podemos ver esta tabla de comparación. Por ejemplo, aquí están comparando motores que tienen 85 Newton metros y que pesan 279 kilogramos. Aquí el más pequeñito es un motor que genera 35 Newton metro y que pesa solo 2 kilogramos. Este sería un motor para aplicaciones donde no se va a requerir mucho torque, pero que está planeado para situaciones donde la bici no va a tener un uso muy rudo de subidas y bajadas. ¿Por qué? Porque siempre tenemos que ver esta relación potencia-peso, les comento. Dado que el peso lo vamos a cargar, un motor grande siempre va a tener un peso grande. Sin embargo, tenemos este motor de aquí, este motor que tiene 120 newtons metros y que pesa el doble. Si se fijan, tiene una mejor relación potencia-peso, ¿no? 120 newtons metros, poco menos de 4 kilos. Pesa la mitad, pero genera una cuarta parte, más o menos del torque, ¿sí? Entonces, la selección del motor, yo lo que les recomiendo es la pueden hacer entre estas mediciones, y lo que pueden hacer es meramente, ¿cómo se llama? Definir cuánto porcentaje máximo del pedaleo es el que van a poder proporcionar con ese motor. ¿Cómo se puede lograr esto, chicos? Esto lo podemos lograr con cuestiones meramente de física. Por ejemplo, ¿cómo podemos transformar este pedaleo, ¿cómo se llama? Par a la fuerza que tiene que empujar la bici? O bueno, voy a cambiar la pregunta antes. ¿Cuáles son las características que usualmente vamos a tener en un motor? Torque, potencia. Vamos a tener torque, como en este caso. Vamos a poner potencia, Velocidad que se mide angular. en watts. ¿Qué otra cosa vamos a tener? Las RPM, o velocidad angular. La velocidad angular. Velocidad angular nominal, ¿no? Sí. Que sería a lo mejor a la máxima potencia,
potencia nominal, tendríamos una, ¿cómo se llama? Una velocidad angular nominal y un par nominal. Y también vamos a tener un voltaje de alimentación nominal y una corriente de consumo nominal, que esta usualmente va a estar en amperes hora. ¿Están de acuerdo? Entonces, vamos a utilizar la potencia, o más bien el torque, para poder hacer transformaciones que nos lleven a identificar cuál es la fuerza que se genera en la llanta. Por ejemplo, voy a dibujar aquí torpemente una bici. Voy a poner el engranaje del pedaleo, suponiendo que el motor va a estar en el pedal. Aquí vamos a tener nuestro pedal. El motor se conecta a este eje, ¿no? Y este eje tiene un radio al que le vamos a llamar radio 1. Y luego esta, que sería el plato, que es el engrane delantero, va a tener un radio 2, ¿están de acuerdo? ¿Sí, chicos? Sí, sí. Sí. Okay. Y este plato pues tiene un sistema de dentado para poder hacer, que dientes tan feo, pero bueno, para poder hacer la transmisión a través de una cadena al piñón de atrás, que también es un sistema dentado. Esta transmisión la hacemos hacia una cadena, pero lo podemos considerar un, ¿cómo se llama? Un sistema de engranaje normal, ¿no? Y esto ya se va a transmitir a una llanta que también va a tener un radio. Entonces este va a tener otro radio, que va a ser R3. Y la llanta va a tener un radio 4, ¿no? Y entonces de esta llanta podemos sacar dos cosas. Podemos calcular la fuerza de salida en la llanta, dependiendo del torque que se aplique, pero también podemos calcular la relación de velocidad de salida, dependiendo la velocidad que está entregando el motor. Y todo esto a través de transformaciones, chicos. ¿Recuerdan cómo son las transformaciones? ¿Lo vieron en sus cursos de física? Yo no me acuerdo. Ok. Vamos a empezar con las transformaciones de torque para sacarlas de fuerza, y las de velocidad van a ser muy similares, pero al revés. Recuérdense que una relación que multiplica el torque por 2 reduce la velocidad por 2. Y una relación que aumenta la velocidad por 2 reduce el torque por 2, porque la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. ¿Sale? Entonces, las relaciones de par. La sumatoria de par, chicos, nos indica que par 1 más par 2 va a ser igual a la sumatoria de par. Vamos a enfocarnos en el subsistema, que es donde está el pedal. Si suponemos que el sistema está en equilibrio, quiere decir que el motor empuja en esta dirección, pero nosotros estamos jalando en esta dirección de tal manera que el sistema está fijo. No hay torque. La sumatoria de torque sería igual a 0. Y sabemos que torque 1 sería fuerza 1 por R1 igual a fuerza 2, perdón, menos fuerza 2 por R2. Y esto sería igual a 0. Entonces lo podemos despejar. Esto no lo voy a convertir así, lo voy a dejar como torque 1, que sería el torque que me entrega el motor. Y entonces de aquí podemos obtener que torque 1 es igual a fuerza 2 por R2. Y si despejamos fuerza 2, nos da que sería torque, que sería el torque del motor. Vamos a poner torque M sobre R2. Esta es la fuerza que nosotros estaríamos teniendo aquí. ¿Quedó claro esta formulita, chicos? Sí. Ok, entonces déjenme borrar.
a tener más espacio. Entonces, esto lo vamos a utilizar para cuando el sistema es un sistema fijo con dos radios, que sería el sistema con radio 1 y radio 2, y el sistema de la llanta, que es R3 y R4. ¿Sí? Sería exactamente la misma transformación. Ahora, el sistema de engranes lo podemos manejar de la siguiente manera. Aquí la relación es de la siguiente manera. Torque 1, es como un transformador eléctrico. Torque 1 sobre torque 2 es igual a número de dientes 1 sobre número de dientes 2. ¿Sí? Entonces, aquí vamos a tener un número de dientes 1 y aquí vamos a tener un número de dientes 2. ¿Sale, chicos? Entonces, si queremos indicar cuál es el par que se está ejerciendo acá, en esta dirección, ya sabemos F2 porque la calculamos con la fórmula de hace rato. En este caso F2 generaría mi torque 1. Aquí le voy a poner torque 2. Torque 2 sobre torque 3. Y este es N2 sobre N3 para que no haya dudas con las variables. Torque 2, torque 3, ahí que 3 también. Y este sería N2 y este sería N3. Entonces aquí tenemos N2 y N3. Y entonces si ya conocemos F2, por lo tanto conocemos el torque 2, ¿no? Entonces, ¿cuál es el que queremos conocer? Es el torque 3. ¿Cómo despejamos torque 3 de aquí? Torque 3 es igual a N3 sobre N2 por el torque 2. Donde torque 2 es F2 por R2. ¿Se fijan? ¿Qué pasa si N3 tiene el doble de dientes que N2? Se multiplica por 2 veces el par, ¿no? Se multiplica por 2 veces, exactamente. ¿Les ha tocado una vez que ponen el plato chico y el piñón grande atrás y se pone bien dura la bici? Sí. Sí, es porque estamos multiplicando el par por 2, o sea, del que estamos generando aquí en los pedales, lo estamos multiplicando por 2 acá y obviamente pues nos cuesta muchísimo trabajo. ¿Sí? La velocidad es al revés, muchachos. Aquí omega 2 sobre omega 3 es igual a N3 sobre N2. Entonces ya sabemos a qué velocidad gira el motor. Aquí no tenemos que hacer una relación de transformación de velocidad porque tanto el rotor como el plato delantero giran a la misma velocidad. ¿Están de acuerdo? Entonces la relación de velocidad solo la cambiamos a través de la relación de los piñones y del plato, que sería esta. Entonces, dependiendo la configuración de plato y piñón que tengan en su bici, pueden hacer un cálculo de cuál sería su velocidad mínima, por ejemplo, y la velocidad máxima que pueden alcanzar con el motor. Pero obviamente comenzando con la velocidad nominal del motor. Tienen una velocidad nominal, va a girar a la velocidad nominal, sacan una relación de platos y con eso pueden saber a qué velocidad van a estar girando acá, que sería el W de salida. La velocidad es más fácil. La relación de torques es más complicada porque hay que hacer 3 transformaciones. Del eje al plato, del plato al piñón y del piñón a la llanta. ¿Quedó claro cómo hacerlo, chicos? ¿Puede repetirlo los pasos para el torque, por favor? Para el torque, sí. Para el torque,
Necesito poner una pantalla blanca. Espérame. Screen white. Para el torque es bien importante recordar la sumatoria de torques, que es como una sumatoria de fuerzas, recuerden. Torque 1 más torque 2, etcétera, etcétera. Entonces, para torque bien importante, si consideramos un sistema en equilibrio donde el torque que ejerce uno hacia un lado, por ejemplo, ¿cómo se llama? La salida del motor, que sería en esta dirección, está en equilibrio con el torque que se ejerce en esta dirección, que sería por parte del plato. Entonces, podemos considerar que esta sumatoria es igual a 0. Y como la dirección de la fuerza es contraria, entonces torque 1, que sería el torque del motor, menos F2 por R2, porque acuérdense que el torque no es más que fuerza por distancia, ¿no? La distancia desde el centro hasta donde se aplica la fuerza es R2. Y la distancia desde el centro hasta donde se aplica esta fuerza, que sería F1, pues es donde yo puse esta flechita. Pero no importa, porque ya tenemos el valor del torque del motor. Entonces lo ponemos directamente. Torque motor menos fuerza 2 por R2, este es igual a 0. Y aquí despejamos F2, que sería la fuerza que se va a estar ejerciendo en la cadena, y sería torque del motor sobre R2. ¿Quedó claro, chicos? Sí. Ese para el primer sistema de transformación. El de engranes, ya lo puse acá arriba. Si torque 2 sobre torque 1 es igual a N2 sobre N3, perdón, entonces torque 2 sobre torque 3 es igual a N2 sobre N3, entonces, ¿cómo calculo torque 3? Porque el torque 2 ya lo tengo. Torque 3 es N3 sobre N2 por torque 2, donde torque 2 es fuerza 2 por R2, que es esta, ¿no? Son datos conocidos, fuerza 2 ya la conozco y R2 ya la conozco porque es parte de mi construcción de la bicicleta. Esta es una transformación por engranes. Esta es una transformación por un sistema acoplado que relaciona dos radios. Y si ya conocemos el torque 3, podemos calcular su fuerza 3 también para hacer la siguiente relación. ¿Por qué? Porque para calcular el torque final o la fuerza final que se ejerce en la llanta, porque el torque 3 es el que se está ejerciendo aquí en el piñón, en el de atrás, como en el cassette, pues, dependiendo el piñón que elijan en el cassette trasero, es cómo van a poder transformar este par 3 en fuerza. Pero igual, de igual manera que acá, vamos a poder decir que T3 es igual a T4 en un sistema en equilibrio. O más bien, T3 menos T4 igual a 0. ¿Y qué es T3? Sería F3 por R3 menos F4 por R4. R4 pues es la rodada de la llanta, ¿no? La rodada de las llantas son estándar dependiendo qué bici tengan. Una bici de montaña puede ser rodada 26, rodada 27.5, rodada 29. Una bici de ruta, creo que por default son 29, ya no me acuerdo. Estoy viendo aquí mi bici. Entonces, la rodada de la bici ya es un dato conocido también. Entonces, R4 también ya lo conocen. F3 también ya lo conocen. R3 también ya lo conocen. Entonces, despejamos de aquí F4. Que sería mi fuerza de salida.
Y esto sería igual a F3 por la relación de radios de R3 sobre R4. Entonces, esta es la fuerza que se va a estar ejerciendo en un sistema sin resistencia. Entonces, pueden saber cuánto peso pueden jalar y pueden saber cuánto peso pueden cargar. Porque la única resistencia que presentan las llantas se conoce como arrastre. Y pues, para este caso lo más fácil, el arrastre es proporcional a la velocidad, que sería una relación al cuadrado de la velocidad a la que van, que sería como la resistencia del viento, muy, muy similar, es un tipo de arrastre. Pero esto tiene que ver con el agarre del plástico al piso. Pero ya si quisieran meterse, ya son cuestiones de simulación dinámica. Yo diría que con estas transformaciones son suficientes para poder saber cómo se convierte tanto la velocidad y el torque del motor a fuerza y velocidad en la llanta. O lo pueden hacer al revés. Si ustedes tienen esta información, ¿cuánta es la fuerza que yo necesito mover y a qué velocidad máxima? Pueden hacer la transformación contraria para llegar a los datos de velocidad, de rangos de velocidad y también qué torque máximo requieren en su motor. Claro. ¿Quedó clara esta parte, chicos? Profe, muchas gracias. Tengo una duda ya Dime. como cuestión de comprensión. Estoy viendo la tabla de los motores que nos envió por ahí por el chat. Ajá. Y una consulta es de concepto. Un motor, por ejemplo, que diga que tiene un torque de 85 newton metros, hipotéticamente, si al eje del motor le pusiéramos un brazo de 1 metro, es decir, que él sería capaz de moverme 85 newton, hacerme una palanca ahí a 1 metro de distancia. Déjame ver si te entendí. Lo que tú estás diciendo es... Está el eje del motor, ¿sí? Si Espérame, déjame muevo mi... Es que me No, estorba. O sea, tú tienes aquí el eje del motor, correcto. ¿no? Y le coloco un brazo de 1 metro. 1 metro. O De un sea, metro esto 1 metro. exactamente. Esto Y mide si 1 metro. correcto. Eso significa que ahí, en ese punto, a ese metro, ese motor es capaz de moverme esos 85 newtons, que si lo Así paso es. pues a una masa, pues daría ahí unos kilogramos Sí, exactos, ¿sí se podría? sí, Ah, perfecto. sí, O eso es lo sea que que significa. Acuérdate el acuérdate piñón que, más pequeño, perdón, continúa. sí, siendo el piñón más pequeño, el piñón de salida del eje del motor, o sea que tendría un torque mucho mayor ahí en el diámetro nominal del piñón. Estás hablando del plato acuérdate, el disco de adelante se llama Correcto, sí. plato. Siempre he tenido como esa duda, sí. Si ese torque que nombran en la parte técnica es el torque del diámetro nominal del eje del piñón, del de salida pues del No. motor, O o sea, es el... esta es la capacidad de generar una vuelta. O sea, es la fuerza que está generando, es una fuerza angular. El torque es una fuerza angular. Sí. Pero no significa que ese sea el tamaño del plato. O sea, tú puedes poner el tamaño del plato lo que tú quieras, porque acuérdate que el motor no va a estar girando el plato solito. El plato lo giran en combinación con el pedaleo y el motor. Entonces, usualmente puedes meter un sistema también de un reductor, porque usualmente los motores giran mucho más rápido de tu cadencia. La cadencia de un ser humano normal, por ejemplo, en una bici de ruta está entre 80, 120 revoluciones por minuto. En una bici de montaña, pues va a estar por ahí de 40, 80 revoluciones por minuto. Usualmente un motor gira mucho más rápido que eso. Entonces, para empezar, tú no vas a conectar directamente el eje del motor a tu plato. El plato está conectado directamente a los pedales. Estos son los pedales, ¿sí? Y entonces tú vas a tener
una caja reductora y también un sistema de clutch. ¿Por qué? Porque el motor no puede estar conectado directamente a los pedales porque entonces te va a llevar los pies, ¿sí? Aquí hay un sistema que se llama de freewheeling. Cuando tú dejas de pedalear, el motor no ejerce par al plato. Por eso es que tienen sensores, o sea, tienen sensores de torque o sensores y sensores de cadencia. Detectan cuando empiezan a pedalear y entonces el motor empieza a inyectar potencia al plato que se empieza a pasar hacia las llantas. Por eso es que les digo, esto es un sistema de asistencia. No sustituye en ningún momento el pedaleo. No es una moto. Nunca se comporta como una moto. Ustedes siempre tienen que pedalear para poder accionar el motor. Entonces, la manera de conectar el motor al plato va a ser a través de un sistema de reducción y un sistema de, ¿cómo se llama? De clutch, como el del vehículo, pero que tiene un sistema de freewheeling, pues también igual como el del vehículo. O sea, ustedes pueden dejar de pedalear y entonces el motor se desconecta del plato. Pueden pedalar hacia atrás y el motor no se acciona. El motor solo se acciona cuando ustedes están imprimiendo potencia en sus pedales. Los sensores detectan que están queriendo acelerar y entonces es cuando entra el motor. Ya que alcanzaron la velocidad que ustedes querían alcanzar, dejan de pedalear y el motor ya no imprime fuerza en el plato. De hecho, estas transformaciones habría que poner, o sea, ahorita las hicimos meramente como si estuviera conectado directamente, pero en la realidad no es así. Ahí nada más métanle un sistema de reducción, ¿no? Ahí lo deciden de 3 a 1, de 5 a 1, de 10 a 1, dependiendo de los rangos de velocidad que manejen los motores eléctricos. Vamos a ver si tenemos esa información en los que venden aquí. ¿Puedo borrar esto que escribí ya, chicos? Sí, creo que sí. Por eso. ¿Sí? Okay. Oh, no se borró. Bórrate. Ah. Entonces, vamos a ver si tenemos una información completa de un motor. Por ejemplo, este motor pequeño. Así es como funciona esto. Ah. Miren, aquí tienen el motor de torque, ¿se fijan? Para detectar cuando están pedaleando. Y tienen todo un sistema de reducción. ¿Cómo se ve? ¿Cómo controlo estas gráficas? ¿Se fijan que aquí está el clutch, muchachos? O sea, no es el puro motor, tiene todo un sistema de engranes para poder conectar el motor al plato. Pero no me está dando la información que yo quiero, que sería la velocidad nominal. Es que como este es un sistema ya hecho como tal, vamos a buscar un... Vamos a buscar un motor cualquiera de LCD. Mouser, ellos venden motores. Este es para un controlador, yo quiero un motor. No.
Aquí tengo uno, a ver. Este paper habla de la construcción de un motor. Vamos a ver si tiene rangos de velocidad. Si tienen la oportunidad, también pueden compartirnos el paper. ¿Cuál? Este que está mostrando para checarlo. Les voy a pasar todos. Fíjense, ya les pasé esta página. Esta página también se las mando, la de Bosch Bike. Claro. Antes de que se me olvide. ¿Qué están preguntando aquí? Créanme. Sí, a mayor potencia, también mayor tamaño de las baterías, así es. Les digo, el sistema es completo. Este video ya no lo vamos a alcanzar a ver, pero aquí habla sobre la construcción de un motor y su control, por si les interesa saber. Es un video corto, pero está bastante bueno. Este de aquí también, ya no me acuerdo qué es. Características fundamentales de un motor VLCD. Aquí viene una tabla comparativa, también es muy interesante. ¿Por qué se elige un motor VLCD contra un motor de escobillas? Pero no tiene valores nominales tampoco. Este está súper interesante. Este es todo un diseño de tren de potencia para una bicicleta eléctrica. Esta es una tesis. A ver si aquí tiene algo de los motores. No. Quiero una velocidad nominal. Estaba viendo uno para bicicleta, de eso que se colocan en la llanta trasera. Ajá. Tiene velocidad de 380 RPM, pero eso ya es con la transmisión, ¿no? Porque de hecho tienen unos englanes planetarios dentro Sí. que cambian la relación. Pero Sí, dice, esas se utilizan solo en la ciudad y recuerden siempre por norma no pueden alcanzar arriba de los 25 kilómetros por hora. Eso sí. creo que está aquí. ¿Sí? Entonces nada más fíjense que con su sistema de engranaje sea máximo para 25 kilómetros por hora. De hecho, los sistemas de control desconecta el motor cuando superan esa velocidad. Pero bueno, o sea, un motor usualmente tiene motores nominales más altas que las velocidades de cadencia que alcanzamos. Acuérdense que la cadencia es la velocidad con la que pedaleamos, también en RPM. Una cadencia de 120 solo la alcanzan aquellos ciclistas de Tour de France. Entonces, arriba de 120 se les van a ir los pies, pues son 120 vueltas por minuto, es altísimo, muchachos. Entonces, con estas relaciones es como pueden calcular su reductor. ¿Y por qué es importante un reductor de velocidad? Porque también aumenta el par. En la medida en que reduce la velocidad, aumenta el par. Eso hace que ocupemos un motor más pequeño y también hace que nuestro motor pues, sea más eficiente. Este motor brushless no tiene las características de eficiencia-velocidad que tienen los motores. Los motores brushless, los VLCD, son eficientes a lo largo de todas sus velocidades. Lo que sí es importante es utilizar siempre el motor, el tamaño adecuado del motor. Y para cada motor hay que utilizar la batería adecuada, ¿sí? Acuérdense, la potencia del motor va a estar dada en watts y también por norma no puede sobrepasar los 500 watts hora. ¿Dónde está eso? Ay, Dios. Bueno, por aquí dice. Por norma, los motores de bicicleta no pueden suministrar más de 250 watts en media hora, porque si no se consideran motos. Y entonces las baterías de las bicis van a estar también entre 750 watts hora. Aquí están, miren. Una batería normalmente va a estar en 700 watts hora y van a estar rondando entre los 250 watts hora y los 1250 watts hora, dependiendo el tamaño de motor que tienen. Por ejemplo, si tienen un motor de 250 watts
y tienen una batería de 250 watts hora, solo les va a durar 1 hora si lo están utilizando al 100%. Y el peso que se agrega de una batería, por ejemplo, está entre 2 y 4 kilos. Aproximadamente una de 250 watts hora pesa aproximadamente 2 kilos y una de 1250 watts hora pesa alrededor de 4 kilos. Entonces, si se fijan, los pesos de los motores iban entre 1 y 3 kilos, ¿no? O entre 2 y 4 kilos. Entonces, estaríamos agregando entre 3 y 6 kilos nada más del motor y la batería. Y eso representa aproximadamente el 50% del peso de una bici normal. Por ejemplo, yo tengo una bici parecida a estas, que no es eléctrica, y mi bici pesa 12 kilos. Una bici eléctrica están por ahí de los 18 o 20 kilos. ¿Qué otra cosa importante tenemos, chicos? Los controladores. ¿Entienden cómo funciona el controlador de una bici? ¿Se han subido a una bici eléctrica? Yo no. ¿Podría explicar un poco cómo funciona el controlador, por favor? Los controladores de bici lo que tienen usualmente es un más y un menos. En el modo más bajo, ustedes le pican al menos y lo que hace es meramente compensar el peso adicional del motor y la batería para que sea un pedaleo como si tuvieran una bicicleta normal. Es el modo más económico. O sea, lo que le ponen en el modo más bajo, no tiene pantallita, pero usualmente tiene una pantallita que tiene una barrita. Y entonces, en el modo más bajo, que es el más eficiente, inyecta la menor cantidad de porcentaje de su pedaleo. Si recuerdan aquí, esto lo ponía en porcentajes. Me regreso. En el modo normal va desde el 100% de su pedaleo. Aquí está, ¿dónde está? ¿Ya me lo cambiaron o qué? No, aquí está. Este acondicionamiento se da en porcentaje. Y esto tiene que ver con la fuerza que ustedes ejercen de su pedaleo. El modo más eficiente es el 100%. O sea, compensa nada más el peso de la bici para que sea, bueno, más bien el peso extra por el sistema. Y entonces ustedes empiezan a pedalear y el motor solo inyecta la cantidad de energía suficiente para que compense esos 6 o 8 kilos de más que tiene su bici. Entonces ustedes se sienten como si estuvieran pedaleando normal. En plano normal, la subida normal, todo es igual. Pero tiene el sensorcito, tiene el botón más y menos. Entonces le empiezan a subir y lo que hace es incrementar el porcentaje extra que agrega de su propio torque que generan con sus pies. Entonces, si ustedes generan con sus pies, digamos, 10 newton metros, el sistema, en un sistema más elevado, va a generar otros 10 o otros 15 o otros 20 newton metros. Entonces, se estaría inyectando a las llantas 30 newton metros, por ejemplo. Y en un sistema que ya va súper de subida, cuando usted le ponen el máximo, un sistema, por ejemplo, una bici de montaña, agrega hasta el 400%, es lo más que por norma permiten inyectar extra. Entonces, si ustedes están generando en una subida 20 newton metro, el sistema estaría agregando otros 80 newton metro para que sumen 100 newton metros en total. O sea, a fin de cuentas, nunca dejan de pedalear. En el momento que dejan de pedalear, el sistema se apaga, el motor se desacopla para que el sistema, la bici se pueda ir con el vuelo que lleve, ¿no? También hay bicis que tienen sensores de inclinación, por si van en una subida, el motor nunca se desencaja para que no se vayan hacia atrás y dejan de pedalear, y cuando no van en subida, apaga el motor y los deja ir con el puro pedaleo, pero estos ya son sistemas más inteligentes. Sí, vale la pena checar esa parte. Yo creo que el control también va a ser un tema clave, ¿no? En esa parte del reto. Es lo que les digo, el control, tan solo el control de motores es algo complicado. Aquí les tengo una simulación para los que tengan MATLAB de la licencia del TEC de Monterrey. Aquí está un sistema de control de un motor VLCD, y el sistema de control es complicado, porque lo que tienen, aquí en el video les explica, en el video que les pasé,
pero lo que tienen es que es un sistema de bobinas. O sea, tienen un núcleo de imanes permanentes. Un VLCD es un motor síncrono de imanes permanentes como tal. Y entonces lo que tiene es el rotor, tiene un conjunto de imanes permanente, y en el estator, o sea, la parte que no se mueve, tienen un conjunto de bobinas que se tienen que ir conectando y desconectando dependiendo de la posición del rotor. Entonces tienen sensores de posición y conforme la posición del rotor tienen que ir conectando y desconectando a alta frecuencia las, ¿cómo se llama? Las bobinas. Usualmente se conectan como si fueran un sistema trifásico, pero de alta frecuencia. Entonces, por ejemplo, para una generación de una velocidad así, se fijan, está cambiando la velocidad. Tenemos tres sistemas de conmutación de voltaje. Tenemos el voltaje en A, todo este relajo, el voltaje en B y el voltaje en C. Y fíjense este relajo tan solo en un pequeño periodo de tiempo, cómo se tienen que estar haciendo las conmutaciones, es un poco complicado. Aquí, por ejemplo, vemos el sensor de posición, que sería casi todos tienen un sensor de efecto Hall. ¿Saben lo que es un sensor de efecto Hall? Chicos, ¿Podría explicarlo brevemente? un sensor de efecto Hall detecta si hay campo magnético o no hay campo magnético. O sea, es un sensor que no requiere contacto y solo detecta si hay o no un campo magnético. Usualmente se utilizan, por ejemplo, en las bicis, si quieren conocer la velocidad, le ponen un imán en un rayo y le ponen un sensor que tiene una patita que pasa muy cerca del imán. Entonces, lo que tiene ahí es un sensor de efecto Hall. Cada que pasa el imán, se detecta y de esa manera, con el radio de la llanta, pueden calcular la velocidad a la que van. De hecho, para convertir una bici normal en una bici instrumentada, se utilizan sensores de efecto Hall, que serían los que vienen en los relojes Garmin y Polar, ¿no? De deportistas. Entonces, un motor brushless tiene 6 sensores de efecto Hall para poder localizar la posición más o menos exacta del rotor, porque en base a la posición del sensor de efecto Hall es como se van prendiendo y apagando las fases. Miren, aquí voy a poner el sensor de efecto Hall y voy a poner una sola fase. Le voy a hacer zoom. Y aquí podemos ver todo el ciclo que sigue. Un sensor de efecto Hall. Si se fijan, tenemos 6 niveles. Aquí es 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 niveles distintos. Y para cada nivel se hace una modulación PWM para cada una de las, ¿cómo se llama? De los embobinados del motor. Este motor tiene 6 polos, por eso es que ven 12 repeticiones de estos ciclos, por el número de polos que tiene. Pero todo eso ya es teoría, les digo, de todos los motores que hay, el más difícil de controlar como tal es el motor síncrono de imanes permanentes, que es este. Y una parte es controlar el motor, que sería controlarlo con curvas de posición, velocidad, aceleración, y luego agregar el control, que ya es para la bici, ¿no? Para que detectando los sensores de torque y detectando la cadencia, pueda meter el motor a la velocidad adecuada para que solo empuje un poquito más de lo que estamos empujando nosotros en los pedales. Porque si empuja de más, nos va a estar llevando a nosotros, en lugar de que nosotros controlemos al motor. No tienen un control de velocidad. El control se hace con sus pedales. Si van pedaleando lento, el sistema va detectando cuánto torque están inyectando los pedales, a qué velocidad van, y lo que hace el sistema de control es que mete al motor a una velocidad ligeramente superior a la de sus pedales y con un par que tiene que ver con el porcentaje de inyección que ustedes están eligiendo en su control. Entonces, hacer todo eso, chicos, requiere un conocimiento más o menos avanzado, tanto de electrónica de potencia y control. De hecho, es un tema de una tesis, como lo acaban de ver en la que les mandé. Entonces, mi recomendación sí sería, compren los sistemas y acóplenlos. Pueden comprar el motor y el control, y ya si quieren la batería, si compran la parte, o háganlo ustedes, así pueden comprar un montón de baterías
de estas chinas. Y las baterías esas gigantes que ven en realidad no son más que un montón de baterías pequeñitas que están conectadas en serie y paralelo para poder aumentar tanto el voltaje como la corriente que da. ¿Se han conectado pilas en serie y paralelo? Profe, perdón, lo interrumpo. También hay unos motores que vienen con el controlador dentro de la carcasa del motor. Son los motores que van conectados dentro de la rueda, los motores UP, ¿sí? Sí, Hay que una, son los que, sí, señor. Hay una como empresa estos. que se llama Golde. No, esos van de los pedales. Yo Ajá, hablo de los que van dentro de la rueda trasera, los que van la masa. directamente, exactamente, que Ah, hacen ok. parte como del rim, pues, Sí. Hay una empresa que se llama Golden Motor que vende esos motores. Nosotros acá en Colombia, en el SENA de Colombia, hicimos un proyecto de un vehículo con un motor de esos. Ujú. Pues fue muy chévere porque el motor, el motor es muy sencillo, o sea, simplemente se instala en la rueda Ajá, y el controlador pues viene dentro. Entonces no hay sí, que buscarle más espacios a la exacto. estructura, más cosas. Esos están padres porque una bici normal nada más cambia la llanta de atrás, ¿no? Y ya la conviertes en eléctrica. Señor, Sí. exactamente. Sí, esas se utilizan usualmente en las ciudades porque el motor no tiene tanta potencia porque si no quedaría muy pesada la misma llanta. Y segundo, afecta mucho el control de la llanta. Aquí les puse esta tablita. Para los que tienen motor trasero tiene ciertas ventajas, pero también tiene algunas desventajas. La más importante es la distribución de peso. El hecho de que pese mucho más atrás que adelante, por ejemplo, cuando pasen un tope, no lo van a poder rampar como se hace usualmente con una bici. Se les va a quedar la llanta de atrás, ¿no? Pero fuera de eso, para la ciudad son muy recomendadas. De hecho, en Nueva York se ven muchas de esas. La potencia del De los motor que grandes. nosotros teníamos era de 1000 vatios Uh-huh. y la Es un versión motor grande. nueva, sí, pues pesa 8 kilos el motor Sí, está realmente. pesadísimo. Y viene con su propio rin, o sea, la empresa lo vende con el Ah, propio rin. Y los radios son de una aleación de aluminio 6061 T6. O sea, todo el rin es hecho en ese aluminio, toda la rueda. Entonces es súper resistente. Uno sí, simplemente le coloca el neumático y la llanta que uno quiera, pues si es un perfil para terreno destapado uh-huh. o carretera buena, pues ahí sí depende. Y muchos Eh, de ellos traen control Bluetooth para el celular, ¿no? O sea, pone tu Correcto, sí. celular La y ahí versión lo nueva trae. de esos Uh-huh. motores, la versión nueva de esos motores vienen ya con una conexión Bluetooth, entonces ahí uno le puede programar si quiere limitar o no la potencia o él quiere limitar las máximas RPM del motor, entonces es bastante interesante. Nosotros con el motor fuimos a competir en la carrera solar de Atacama en Chile en el año 2018 y Órale, quedamos chido. campeones allá en la categoría híbrido porque nosotros teníamos que hacer un vehículo de 3 ruedas con un motor eléctrico, pero también de pedal. Entonces fue una experiencia muy chévere. Sí, sí, Usamos fue ese esos motor. motores. Perdón, continúa. No, 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 tranquilo, tranquilo, que Ah, usamos ese motor por el tema de la practicidad que veo en tu tabla del espacio, ¿no? De todo eso, de todas las configuraciones. Entonces eso nos favoreció mucho y pues quería compartirles eso. Muchas gracias. si tienes el link de eso, también mándalo para que lo tengan los chicos. El link de los motores, claro, Ajá, ya voy a sí, buscarlo. sí. Esos motores, chicos, son bien padres porque una bici normal la convierten en eléctrica cambiándole la llanta, ¿no? El acoplamiento no está así, o sea, no es como cambiar la llanta de adelante porque tienes que cambiar a veces la cadena u otro tipo de cosas, pero la verdad es que es una forma de convertir una bici normal en bici eléctrica muy fácil, ¿sí? No van a encontrar ninguna bici profesional con esos diseños, ¿no? Esos diseños son específicos para, para bicis que ya son bicis normales y la quieren convertir eléctrica, ¿sale? Pues ya nos echamos una hora, chicos. ¿Queda alguna duda que quieran revisar? Ok, yo creo que ahorita ya no. Y te agradezco mucho, Mauricio, por darnos el espacio y sí, espero que haya sido muy provechoso para los muchachos.
pues sí, esperamos que estas actividades sigan nutriendo los diseños y bueno, el video, la grabación de la sesión la voy a estar subiendo a YouTube y les comparto la liga más tarde, ¿sí? Para que también sus compañeros puedan tenerla. ¿Sí? Ojalá les puedas mandar las ligas de las cosas que se compartieron, porque como no hice presentación, para que también las tengan, ¿no? Sí, aquí ya la copié. Ahora, pues muchas gracias por su atención a todos y si tienen dudas y requieren alguna asesoría, algo así, les puedes pasar mis datos, David, para que me contacten y los puedo apoyar. Si tengo tiempo, sin problema. Seguro, Mauricio, muchas gracias. ¿Vale? Muchas gracias, muchas gracias.